Carlos Fernández Gaos, agradecerle infinitamente la aceptación de esta invitación a dialogar con nosotros. Creo que su voz es una voz autorizada para poder pensar muchas de las cosas que nos acontecen. Él es un hombre que ha dedicado toda su vida a la transmisión del psicoanálisis, a la formación de psicoanalistas, y es una persona pues autorizada para poder pensar igual que cualquiera de nosotros, pero sí con referentes muy sólidos, con referentes teóricos, desde los que seguramente esta tarde nos aportará muchas cosas importantes. Entonces, no voy a plantear ahora ninguna pregunta, lo voy a dejar para que él nos exponga sus ideas así libremente. Y pues sin más, bienvenido, doctor, la palabra es suya. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Lilia. Gracias a todo el equipo de Lunes. Verdadero placer, lo saben, estar con ustedes. No es la primera vez. Sí es una primera vez, pero ya hemos estado en otras ocasiones. Y me da mucho gusto participar en este evento. Veo caras de amigos. Ahí está Luis Tamayo. Buenas tardes, Luis. Silvia León, Yara Bianchi. Hola, ¿qué tal, Yara? Bueno, escribí unas cosas que no les voy a leer, sin embargo, voy a ir platicando y eventualmente haré alguna lectura de alguna parte, ¿no? Espero no extenderme demasiado. Yo funciono un poco por asociación libre y eso está muy peleado con los relojes, así que cuando quieran y cuando lo consideren prudente, si ya me pasé, simplemente cállenme, les juro que no me voy a ofender. Me pueden decir, ya, basta, ya estamos hartos y se acabó. Bueno, primero quiero decir que es una gran fortuna el haber conjugado, y ya empecé con los cones, porque esto tiene algo que ver con esto, conversar, con las conversaciones y, por supuesto, que con las conjeturas y ludens, una combinación muy afortunada. Conjeturar es como tirar ideas, como acumularlas, simplemente soltarlas, ¿no? Y qué mejor que sea lúdicamente, qué mejor que divertirnos. Entonces, lo que quiero hacer es jugar con las palabras, como suelo hacer en muchas ocasiones, tirarlas, soltarlas y a ver qué sale. Hay quien dice que esto no es una práctica como muy propia de un ambiente académico, pero debo empezar por decir que yo no siento el psicoanálisis como algo que deba estar en un ambiente académico, salvo para enterar a la gente de qué es lo que hace el psicoanálisis, pero no como algo que tenga en sí mismo un discurso académico. Me parece que el lugar del psicoanálisis en la academia es el lugar de interrogar justamente también lo que es la academia y cómo funciona la academia. Y con eso, pues bueno, yo prefiero jugar con las palabras, jugar con las ideas, jugar con los sentidos y a ver qué vamos armando. No pretendo, desde luego, decir, lo adelanto, que hay respuestas para todo, porque lo que seguramente voy a terminar por concluir es que me importan más las preguntas. Aunque haya ocasiones, como alguna vez he hablado con Yara justamente, hay ocasiones en que sí hay que dar algunas respuestas y lo acepto cabalmente. Bueno, una primera cosa que tiene que ver con el currículum, justamente esto que me hicieron favor de leer de mis muchos méritos, me hubiera gustado que, gustado no es, pero simplemente como idea, empezando a conjeturar, como idea, el que se pudiera decir todo lo que yo no he sido, todo lo que no he hecho, que podría ser otro modo de dar cuenta, y aquí le voy a robar dos palabras a Yara Bianchi,
que además dijo hace poco, siendo sido. ¿Cómo es que yo estoy siendo sido? ¿O cómo he sido siendo? ¿Cómo esta parte, esta forma de exponerlo da idea de movimiento, de un movimiento permanente, de estar permanentemente dándole vueltas a todo aquello que tiene que ver con podría decir la intención, no quiero decir que necesariamente propositiva o no, de poder fijar las cosas. Se podría haber dicho de mí, no soy epidemiólogo, no soy científico, no tengo tierra que cosechar, ni chimenea, ni un perro, ni como dijera el propio León Felipe, ni el retrato de mi abuelo que ganara una batalla. No tengo todo eso. Pero eso yo no lo siento como cosas que me faltan, no como desposesiones, ni siquiera como aspiraciones. Porque ponerlo de esta manera sería como ponerlo en todo lo que no soy, todo lo que no he estado haciendo. Me da más libertad. Y cuando me dicen, como en la presentación, es psicoanalista, híjole, de verdad a veces yo no me lo pienso así. Hay muchos episodios en mi vida donde el psicoanálisis no tiene lugar. Sí, creo que esto nos pasa a todos, no nada más a mí. Y si el psicoanálisis no tiene lugar, pues el psicoanalista es demasiado contundente como para aceptarlo, ¿no? Soy psicoanalista, pero tengo aficiones, tengo gustos, soy lector, soy muchas cosas que no necesariamente me restringen a tener que hacer una reflexión, como lo voy a hacer, que implica el psicoanálisis, pero que no es propiamente en términos psicoanalíticos. Quiero empezar con una pequeña anécdota que me sucedió justamente el martes y que me obligó a reformular el orden de mi exposición. Es una anécdota muy simple, muy personal. La anécdota es que me escribe una hermana que tengo que vive en Madrid y me dice, ¿cómo vas con encierro? Es una pregunta muy sencilla. Y en ese ¿cómo vas con encierro? Yo me quedo pensando, antes de responderle a mi hermana, vaya, no me dijo cómo te va en tu encierro, cómo te va con este encierro al que estamos ahora habituándonos casi. ¿Cómo vas con encierro? Y yo pensé, bueno, eso puede ser desde un reproche crítico, así como si me dijera, ¿cómo se te ocurre ir con encierro? ¿Cómo vas con encierro? Pero puede ser también una referencia a quién está encerrado. Yo soy el que está encerrado, yo en mí, o estoy encerrado yo en en un espacio que es el de mi casa. En fin, puede haber muchas maneras de interpretar, y eso tiene implicaciones, por supuesto, para el psicoanálisis, muchas formas de interpretarse una frase tan simple como esa. ¿Cómo vas con encierro? Y bueno, les leo mi respuesta porque sí, mi hermana se asombró y después me mandó ahí otras cosas. Le digo, mira, querida hermana, por mi parte, haciendo, cada vez más convencido en que solo haciendo, no importando lugar o tiempo, vigilo mis pensamientos, muchos cargados de ganas, aunque no de desencierro, sino de hacer y seguir haciendo, no buscando afuera lo que ha vivido en mi adentro. En fin, que mi encierro sería interior si no volara lo que quiero y puedo.
sin dejar de batir las alas para lograr otro tiempo. Y como podrás darte cuenta, hermana, hoy amanecí volando como modo de vivir viviendo. Bueno, mi hermana me echó muchas flores y qué bonito. Le dije, sí, yo no sé, y les digo con toda sinceridad, eso me salió con naturalidad. Taca, 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 perdón por el francés, en ese pinche teléfono que a mí no me da, como veo que le hacen los jóvenes que mueven a una velocidad vertiginosa los dedos para escribir algo, yo no lo puedo hacer, entonces me da mucha flojera. Bueno, se me había sugerido el título del sujeto confinado. Lo del sujeto confinado es una palabra muy fuerte. El finado es el muerto. Y verdaderamente no creo que estemos todavía, sí estamos amenazados en el tiempo de la muerte del sujeto. Estamos quizás en agonía, estamos vigilantes de a ver qué va a pasar con ese sujeto, ¿no? Y lo que tenemos es un sujeto que yo llamé atrincherado, agazapado, así como perla de ostión, esperando la oportunidad de poder comer, abrir la boca, un poco alimentarse de su entorno sin que le roben la perla a la ostra. Ahí es donde nos ubico en esta situación con la pandemia, que dicho sea de paso, la pandemia yo no la entiendo como la pandemia, como se dice muy frecuentemente, es que esta situación en la que nos ha colocado el coronavirus. Yo digo, no es cierto, no es el coronavirus el que nos ha colocado ahí. Lo que nos ha colocado en donde estamos es la forma de encarar el tema del coronavirus. Una forma, por supuesto, muy al estilo de la ciencia, ¿no? Pero una ciencia, y ahí me voy a introducir de lleno al tema de lo que les quiero decir, una ciencia, una ciencia que convierte a un evento natural, como la propia misma ciencia lo dice, lo confiesa, en enemigo. Es el enemigo. Y ahí echa a andar una lógica de guerra. Al enemigo hay que derrotarlo, hay que neutralizarlo, hay que hacer muchas cosas, pero el lenguaje con el que se aborda todo ese tema es lenguaje tanto político como científico como popular, lo tenemos que derrotar. Hay que derrotar a ese enemigo. Y bueno, sería el primer ejemplo de que el hombre en efecto no pertenece a la naturaleza, porque la naturaleza contra sí misma sería como verdaderamente una locura pensarlo, ¿no? Un ser natural contra otro ser natural, en ese matarlo. No es lo mismo que una gacela huya de un león, porque el león lo va a matar, sí, como hecho sí, pero la forma en que mata el ser humano es con guerra. Y eso es muy distinto. Y esto querría decir que, bueno, en efecto el ser humano o no forma parte de la naturaleza y entonces está guerreando con ella, porque además nos advierten que pues los virus ahí van a estar. Digo, además de los que ya tenemos dentro, ¿no? Porque tampoco es que estemos muy purificaditos, ¿no? Bastantes virus y bichos y bacterias traemos con nosotros. Y bueno, de alguna manera nos hemos defendido de eso. Pero en fin, este enemigo inventado como tal, como enemigo,
califica de entrada o lo califica como atribuyéndole una intención de aniquilación. Sí, nos va a aniquilar, nos va a matar, nos puede matar. Y frente a eso, por supuesto que la reacción inmediata es, no, primero lo matamos nosotros. Hay que acabar con esto. Vamos a acabar con esto, vamos a ganar esta lucha. Son cosas a las que me refiero que no las digo yo, las he escuchado y muchísimas veces, ¿no? Vamos a ganar esta batalla. Sí, estamos en batalla. Pero retomándome otra vez de la pregunta de mi hermana sobre el encierro, ¿y de veras la vamos a matar encerrándonos? ¿Esa es la batalla que podemos dar? Bueno, no, la batalla la tienen que dar los médicos, la ciencia. Ellos son los que están en el frente de batalla. Alusión una vez más a que estamos en pie de guerra. Estamos en guerra con ese bicho que no sé si llamarle bicho, porque no es animal, no es biológico, es una especie de paquete de proteínas nada más. Pero entonces vamos a matarlo, pues si no está vivo, ¿qué vamos a matar? Si no es un ser vivo, no lo podemos matar. Pero entonces, como que tenemos más derecho a decir, bueno, nosotros lo vamos a deshacer, a aniquilar. Bueno, nombrado como enemigo, por supuesto que califica esa intención califica esa intención de aniquilar. Y no me es extraña esta forma de pensarlo, sobre todo porque ya digamos, en Occidente, en todo Occidente, pero sobre todo en los países latinoamericanos, el tema de la guerra ha sido durante muchísimos años, centurias enteras, ha sido el tema que ha contribuido a la formación de las naciones. Hay muchas cosas en esto que me parece que si bien no son propias de una nación, sí tienen particularidades que hacen muy difícil aplicar conceptualmente lo que sucede en un lugar directamente en otro. A la gente que ya me conoce, yo he puesto muchas veces el ejemplo de cómo se nombra, por ejemplo, aquí en México, al emperador Moctezuma. Y yo siempre me he preguntado, ¿de a de veras será un emperador al estilo de cómo entienden los imperios en Europa? El rey Cuauhtémoc, ¿será lo mismo el Tlatoani, que es la manera de expresarnos aquí más propia? ¿El Tlatoani de verdad será un rey? ¿Cumple con esos atributos? El rey finalmente es como el rey que tiene a sus espaldas el apoyo ni más ni menos que de Dios, ¿no? Eran por mandato divino casi. Había en España durante la época franquista un periódico que se atrevió a una cosa muy temeraria pero muy graciosa. Era evidentemente sobre Franco. El periódico, había en las monedas antes, en la época del franquismo, un retrato del generalísimo, como le llamaban, de Francisco Franco, y decía: Francisco Franco y Beamonte, caudillo de España por la gracia de Dios. Y lo que luego sacó un periódico, no me acuerdo cuál era, creo que era El País, que decía: Francisco Franco y Beamonte, caudillo de España porque Dios es muy gracioso. Sí, es como un chiste de Dios haber puesto a un caudillo como Francisco Franco.
Bueno, pero ese era justamente el tema permanente que hemos trasladado, diría yo, con demasiada fluidez, demasiada facilidad para pensar cosas que sucedían en todo nuestro continente, bueno, Latinoamérica, como si este es un tema para los filósofos. Luis, a ver si luego platicamos algo de eso, Luis Tamayo. Sí, serán suficientes esas categorías como para poder meter ahí tantas diferencias. Tlatoani, cualquiera que haya leído algún libro de antropología, desde Ángel María Garibay hasta Miguel León Portilla, ¿no? El Tlatoani tiene una acepción muy distinta. Y aquí eran tlatoanis. De hecho, podría decir, la noción misma del ser humano, de entrada uno tendría que decir, bueno, no puede estar como desvinculada de su contexto histórico, del contexto histórico en el que se produce. De hecho, la noción de individuo, yo diría, se empieza de verdad a circular después de la Revolución Francesa. Antes esto de la individuación era cosa de nada más de los grandes señores, ¿no? De los grandes reinos. Ellos sí podrían ser individuos, los demás no. Los siervos no eran individuos, eran siervos. Y ni qué decir de los esclavos. En fin, pero nos hemos occidentalizado mucho, al punto, alguna vez en un viaje que hice yo por un pueblo en Chiapas, Ocosingo se llama, que fue con el levantamiento zapatista, fue un pueblo central. Me decían, bueno, es que ustedes en Occidente, y yo decía, híjole, no, pero yo no estoy aquí, ustedes los occidentales, muchas expresiones que aludían a eso, ¿no? Aquí somos de otro modo. Y en Chiapas, en esa época, cuando estaba yo haciendo estos viajes, en Chiapas aprendí a hablar con esa gente y aprendí a escuchar con esa gente. Porque no digo que en todos los lugares y quizás seguramente cada vez en menos, pero el lugar que tenía el humano desde sus orígenes en los estudios que se han hecho, principalmente hablo de Miguel León Portilla, pero no nada más, hay muchos otros que tienen que ver con esta forma de percepción. Aquí tengo uno precisamente, se los muestro, no sé si lo puedan leer. Amor y magia amorosa entre los aztecas se llama. Y bueno, hoy en día que está de moda hablar del amor, es como para preguntarse ya de veras si el amor en la Europa de los trovadores, en la Europa de los reyes, ¿no? Y de los cortesanos, era lo mismo que ahora hablamos. ¿Acaso no es algo que estuviera de algún modo, que fuera producto de una cultura, de la cultura a la que estamos perteneciendo, como se hacía de antes? Aquí se sigue conservando muchas prácticas que eran propias del medioevo. Puede a lo mejor asustarnos, pero las serenatas no sé si en otros países, pero vienen justamente de eso que acostumbraban a hacer los trovadores con sus amadas, ¿no? Ponerse abajo de la ventana con su laúd a cantarle a la amada. Bueno, el darle toda esta connotación, ven cómo funciono por asociación libre y me puedo perder mucho en lo que está.
esta lógica de la guerra es una lógica que es asesina. Mucho tendría que aprender esta lógica de la guerra de lo que planteaba Sun Tzu, que por cierto hace poco Yara me hacía notar de otras cosas. Sun Tzu tiene muchas aportaciones, pero de una en particular que, bueno, no viene ahorita al caso. En ese libro famoso del El arte de la guerra, ¿sí? Hasta la guerra puede tener arte. Todo parte, según mi lectura de ese, lo he leído varias veces, El arte de la guerra, según mi lectura, depende de qué se le atribuya al enemigo. Depende de qué sea eso donde es definitivamente enemigo y no otra cosa. Nunca termina por ser totalmente enemigo. Lo que me recordaba Yara era esto de que hay que tener muy cerca, hay que tener muy cerca a los amigos, pero más cerca a los enemigos. El problema es que cuando están muy cerca es muy difícil distinguir si es enemigo o es amigo. Pero voy ahora a esto que tiene que ver con una famosa frase de Freud en el Psicología de las Masas, que empieza diciendo: el otro está siempre presente. Recordarán ustedes, para que no se distinguiera entre psicología social y psicología individual, dice: el otro está siempre presente como enemigo, como aliado o como modelo. Debo decir que desde la primera vez que leí yo esa frase, ya hace muchos años, dije, pues ¿qué no habrá otras opciones para caracterizar al otro? Tiene que ser como enemigo, como aliado o como modelo. Esto es de un país guerrero, de un país en guerra, de una Europa nacida de las guerras. Yo sé que algún historiador aquí me podría decir, bueno, es que todos los estados han nacido de las guerras. Por supuesto, pero no siempre. Y aquí, en México particularmente, se tiene el resultado de un estado no hecho de guerras, sino de la unión de dos estados a través de la unión matrimonial de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Eso no fue una guerra, que para que estuviera Fernando de Aragón en Aragón sí hubo guerras, como en Cataluña, como todos los reinos que había en aquel entonces, es cierto. Y que Castilla también se constituyera por una guerra, cierto. Pero lo que hoy se conoce como España no era una guerra. Igual, quizás, me acuerdo de algunos ejemplos, pero no vienen al caso, de aquí mismo, en México. Ustedes saben, Chiapas no pertenecía a México al principio. Se unió a México y no hubo necesidad de hacer guerra para que se uniera a México. Se unió a México. Bueno, entonces habría que tener como muy presente si esta vocación de la guerra habiendo dicho que no estamos en estas condiciones por el coronavirus, sino por la forma de enfrentarlo, que es verdaderamente lo que nos tiene, yo no diría confinados, como ya lo aclaré, sino pertrechados. Estamos sometidos, estamos arrinconados. En este estar arrinconados y más sometidos, pues, sometidos a los mandatos, yo lo entiendo, esto no es una invitación para que la gente pueda pensar que el coronavirus no existe, no, sí existe, es muy serio y causa muchas muertes. Entonces,
con cautela, por favor, cómo interpretan lo que yo por lo menos quiero decirles, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que puede estar sucediendo? Lo abro simplemente como posibilidad. Con los procesos de subjetivación en estas condiciones de encierro. Primero, porque tenemos un discurso soberano que no nos obliga, afortunadamente no nos obliga, pero es muy difícil no hacerle caso. Así, quédense en su casa. Quédense en su casa no es una obligación, siempre lo dieron, por lo menos de lo que yo escuché, es un deber de tipo moral, es una ética, háganse de una ética que implica quieran a su vecino, quieran a su amigo, quieran, de esto voy a hablar un poquito más adelante, quieran al otro que no es ustedes y protéjanlo. Lo cual me parece verdaderamente una muy buena medida que responde a una ética que no es necesariamente la que se quiere fundamentar por la vía científica. Aquí creo que la ciencia no tendría nada que hacer y más bien pensaría yo, estorba. Sin embargo, culturalmente la ciencia es aquello en lo que podemos confiar. Desde muy pequeños, pequeños, hay muchos que son pequeños aquí, pero desde muy jóvenes cuando entrábamos en una discusión, la réplica siempre iba en el sentido de, a ver, ¿qué argumento tienes? ¿Está demostrado científicamente? Y el científicamente a mí siempre me taladró los oídos. Yo no sé qué es eso, como si la ciencia en serio, fuera comprobada científicamente. La ciencia misma se comprueba científicamente. Me parece que sería muy difícil, sobre todo ahora con cosas como la astrofísica, ¿no? Y que se está preguntando si el universo es infinito o no es infinito. Cosas que permanentemente están poniendo de cabeza muchas de las cosas que estaban dadas por hechas, así como hizo Newton con Copérnico y bueno, todo el desarrollo de la ciencia, sí, pero de repente es como si estuviéramos partiendo de una ciencia que solamente está encargada de descubrir. No quiero ahorita polemizar sobre el término descubrir, pero descubrir como captar, así como dijera el propio Einstein, ¿no? Ahora sé cómo piensa Dios. Y es como para decirle, o sea, ¿de veras? ¿Sabes cómo piensa Dios? Construiste una analogía que te puede dar alguna idea de cómo piensa, no sé si cómo piensa Dios, pero lo que veo yo en esas cosas es una soberbia, una arrogancia tan monumental. Los fans de Einstein a lo mejor me van a odiar, pero digo, verdaderamente siendo del tamaño de una molécula en un océano, porque conocemos lo que está, por decir una cantidad, a 2 centímetros de nosotros, ya podemos hablar de la naturaleza. Verdaderamente. No es como, nos falta muchísimo océano para explorar y poder decir, bueno, ahora sí ya sabemos lo que es la naturaleza. Y si esa minúscula molécula además está, en cambio, en interacción permanente con la naturaleza, pues obviamente también está cambiando ese entorno. De eso Luis Tamayo sabe muchísimo, y somos depredadores de la naturaleza.
De ahí la primera conclusión es que entonces nosotros no somos naturales. Así de simple, no somos un ser natural, por mucho que le caiga. Me acuerdo de un dicho porque se dice con mucha frecuencia también de excusa de las personas que suelen poner los cuernos a sus parejas, que dicen, bueno, pues es que yo tengo necesidades naturales, ¿no? Y la naturaleza entonces es la culpable. Si no estás a la hora que hay que hacerlo, yo lo voy a hacer de todas maneras. Así que estés o no estés, yo lo hago. ¿Por qué? Pues porque respondo a la naturaleza, es mi naturaleza. Bueno, basten estos pequeños ejemplos como para decir, a ver, no. O tenemos una noción demasiado antropocentrista de lo que es la naturaleza, que no escaparía a esta soberbia narcisista de la ciencia como que ya conquistamos todo, o verdaderamente ya enloquecimos, ¿no? Y ya enloquecimos pensando que de verdad podemos saber cuál es la verdad de la naturaleza siendo moléculas. Es que es puesto en esa dimensión que es más o menos la dimensión que yo me puedo imaginar de lo que pasa hasta ahora con el universo conocido, suponiendo lo finito como un océano. Yo digo, de verdad, qué pretensión tan narcisista, ¿no? Ya sabemos y entonces está comprobado científicamente. Chala. Además, como si la ciencia hubiera sido la misma desde el principio. Bueno, estamos sometidos a eso. Estamos francamente sometidos pensando, ahora aludiré al psicoanálisis directamente, pensando que en efecto tenemos agarrado de los pelos al ser humano. Ya sabemos cuál es su esencia. No todo el mundo, por supuesto, comparte, yo por supuesto no comparto esa idea, pero si hay quien cree que de verdad, lo subrayo, el ser humano es esto y esto y esto y esto. Y claro, cuando les conviene, acuden a su naturalidad, a su normalidad como ser natural cuando tienen necesidades, son necesidades naturales. Y cuando les conviene, bueno, no, pero es que cada quien puede, entonces se autoriza absolutamente a todo. Y en ese autorizarse absolutamente a todo, para efectos de lo que es la jerga psicoanalítica, los conceptos psicoanalíticos, nos quedamos muy fácilmente, no solamente con las afirmaciones como las que acabo de hacer, ¿no? El otro como enemigo, aliado y modelo o modelo, sino también con esto de el malestar en la cultura viene por las renuncias pulsionales. Personalmente yo pondría muy entre interrogaciones muy destacadas la noción de pulsión, con raigambres tan biológicos, por lo menos en Freud, ¿no? Es como, nuevamente, ni qué decir de en Tótem y Tabú cuando Freud dice esta tendencia natural de los machos de perseguir a las hembras, ¿no? Como el mito de origen de Edipo, yo no diría, claro, digo, las hembras en la época victoriana, en Freud, por supuesto que tenían otro lugar, pero hoy, ¿qué dirían? Si en el mito el deseo de las hembras no aparece. Esos son como el trofeo, nada más, que está en posesión del padre de la horda y las hembras hay que saber quién las gana. Prejuicios de esa naturaleza me parece que es necesario revisarlos y no hacer la referencia tan directa para explicar tal o cual cosa y decir, claro, como dice Freud en Tótem y Tabú,
Y a estas alturas, perdón por mi irreverencia, pero yo diría, es que decía muchas cosas que no tienen nada que ver con nuestro momento actual. Y eso digo Freud. Podría decir otras muchas cosas, no voy a ahondar en eso, en Lacan, que es la otra referencia frecuente, ¿no? Y parece que entonces estamos sujetados, esto es un poco en referencia a Lacan, sujetados al lenguaje, como una especie de tatuaje, es marca de origen, porque nacemos en una cultura que es lenguaje, y que el lenguaje es lazo social, y que el lenguaje está implicado en todo, ¿no? Pero es una cultura, o es más bien un tatuaje contra el cual estamos permanentemente también luchando. Yo recuerdo haber visto expresiones de amigos míos lacanianos cuando descubrieron que el otro estaba tachado también. Se lo decían con alegría, y dice, vaya, por fin ese otro está tachado, también está en falta. No sé cuántas cosas se tejieron alrededor de eso. El caso es que el otro vive, por supuesto, en cada uno de nosotros, es una cosa que yo puedo aceptar muy bien, me sirve, me es útil para pensar muchas cosas. Estoy hablando del otro en mayúscula, de ese que Lacan decía, así un día que dijo en uno de sus seminarios, yo así lo leí como intempestivamente, si ustedes quieren, el otro es Dios. Y bueno, está bien. Lo tomo, me puede servir, pero me puede servir para algunos casos. No lo puedo generalizar. Porque igual que lo humano, y hablaba hace un rato de los humanos para los grupos indígenas, para muchos grupos indígenas aquí en América, los humanos eran los que colaboraban con los dioses para crear el mundo. Qué distinto lugar de lo humano a como empezó muy tempranamente en Europa, ¿no? Y digo muy tempranamente, y aquí valdría citar cómo termina Nietzsche. Si quieres, tú después lo haces, Luis Tamayo. ¿Cómo termina Nietzsche el famoso libro del Anticristo? Es una frase tan desgarradora, tan brutal. No la voy a repetir porque puedo ofender a susceptibilidades y no es mi interés. Si quieren, averígüenlo y vayan justo a la última página. Así termina Nietzsche ese libro del Anticristo. Y pensar que medimos los días, y se sigue con una cosa tremenda ahí. Bueno, nacemos en una palabra que no es palabra nuestra, es palabra de este otro, el discurso del otro, ese que nos habla, ese que dice de mí, impidiéndome que yo sea el que diga de mí. Me dice, pero yo no me digo. Estoy siendo dicho. Y de ahí todo lo que eso deriva, ¿no? Que si el sujeto como significante para otro significante, bla, 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 no les voy a hacer letanía de todo eso. La palabra, esa palabra que vive en mí, por así decirlo, yo la pondría como palabra maldicha, subrayo, maldita. Es una palabra que me condena, porque no es mía. Y frente al otro siempre hay un intento, el que me habita como el semejante, siempre hay un intento de reivindicación personal, individual. Habría que hacer también la historia del individuo,
¿Cómo se formó? Por ahí tengo un libro que empecé a revisar hace unos días, se llama El proceso de individuación en la Alta Edad Media. Vaya, o sea que no somos individuos por naturaleza, no, desde luego que no. Esto otro que me habita como discurso es maldito, mal dicho. Yo tengo que producir mi propia palabra. Y mi propia palabra tiene que nacerme de las entrañas. Y cuando digo palabra, no me refiero, por supuesto, a decir voy a inventar otro diccionario. No, tengo que crear algo que valga como palabra en donde yo esté. Dejo abierto el dilema de si eso es posible o no es posible. Lo que sí creo es que el dilema es que no dejamos de intentarlo. Por una u otra razón. Siempre estamos haciendo cosas que traten de llenar esa especie de diferencia que hay entre lo que plenamente yo quisiera ser y lo que no puedo ser, lo que me falta para ser. Y siempre me va a faltar algo. Pero esa es otra forma de caracterizar, si se dan cuenta, el malestar en la cultura, es otra forma de hacerlo. ¿Sí? Una forma quizás deshistorizada o historizada de otra manera. Yo estoy mal, radicalmente hablando, y por radical no quiero decir extremo, sino de raíces, estoy hablando de algo que ya me ubica como siendo sometido a una voluntad, lenguaje, traduzco nada más, a una voluntad que no es la mía. Yo quiero la mía, pero qué miedo me da. Yo quiero hacer las cosas por mi propia voluntad. Sí, bueno, pero es que hay reglas. Y esto del confinamiento ahora justamente nos enfrenta a eso. ¿Hasta dónde estás dispuesto a arriesgar tu vida para ser tú? Para que sea tu palabra, para que impongas, por lo menos para ti, mucho menos para los demás, para que impongas tu voluntad, para que hagas valer tu deseo. Yo deseo salir, hazte cargo de tu deseo. No son dilemas fáciles, sobre todo cuando uno los escucha en la clínica. Yo ya voy a salir, caray, ¿qué va a pasar con eso, no? Bueno, y en esta trama, el propio distanciamiento, no solamente la palabra de la ciencia, sino que el distanciamiento con respecto al otro pareciera ser un ardid, pareciera, subrayo, tómenlo como quieran, para trasladar la confianza, en lugar de depositarla en otro, depositarla en el discurso de la ciencia. Tienen que confiar en esto, no en lo que otra persona les diga. Esto no quiere decir que tengamos que confiar, habrá quien lo haga así, en todo lo que sale en redes sociales. No, eso es mala fuente de información, ¿no? Eso no es por desconfianza, porque lo pueden hacer con muy buena voluntad, pero hay mucha invención ahí de cosas que en realidad no están sucediendo. Pero la confianza, ¿en quién la depositamos? ¿Cómo se gana? ¿Cómo se gana la confianza de alguien? Fíjense qué cosa tan curiosa. Bueno, conociéndolo, tratándolo, apostándole y sentir que entonces sí, yo le puedo creer a esa persona. Es cuando uno dice, bueno, si lo dijo fulano de tal, yo le creo. Pero eso ya cambió y en esta época ha cambiado mucho más. Ahora diría, si lo dice fulano de tal, bueno, voy a buscar el argumento científico para ver si es cierto.
¿Dónde estoy depositando mi confianza? ¿Qué pasa con esta relación? Necesaria, diría yo, entre uno y otro como para decir, sí le creo. Le creo porque lo quiero. Y es como si estuviéramos forzados a invertir la fórmula. Lo tengo que querer porque le creo. Y entonces me agarro de aquello que me proporciona una certeza en la que ya no está en juego esta relación de quererlo, de la relación afectiva. Le puedo querer y entonces le creo muchísimas cosas, sino que lo digan, que me contradigan los enamorados. Le puedo creer todo, absolutamente todo. Pero bueno, en esta especie de encierro personal en el que estamos permanentemente, más vale que desconfíe y mejor le creo a la ciencia. Y el afecto por la ciencia, ¿de dónde sale? Alguna vez, un amigo mío que tenía un famoso programa de radio, algunos, Hermi y Eduardo ya me lo han escuchado muchas veces, Silvia creo que también, decía con una vehemencia, lo dijo en un programa de radio, y el día que tengamos un recurso químico como una pastilla para reducir al ser humano de sus emociones, progresaría tanto la ciencia. Cuando yo me lo encontré después de haber escuchado ese programa, le dijiste, es que lo dijiste con tanta pasión que no te lo puedo creer. La ciencia no progresaría absolutamente nada. Si no le pones esa pasión atrás, no hay nada que hacer con eso. Bueno, esta razón suprema fundada en la ciencia es algo que no pertenece solamente a estas condiciones particulares en las que estamos viviendo. Podría haber, no sé, no los he explorado, otras muchas implicaciones y por supuesto hay cosas muy favorables que podemos escuchar de ese discurso de la ciencia. Pero de la ciencia seria, de la ciencia en serio, no de los usos que hace la ciencia, el poder o el contrapoder, porque ya la pervierten. Eso ya no es la ciencia que puede ser especulativa, no es la ciencia que puede funcionar con puras matemáticas. Y como decía un ilustre maestro mío, decía, la estadística no miente, pero es muy fácil mentir con la estadística. Ese mismo maestro me decía, fíjese qué sabios maestros tuve yo, verdaderamente, si confíen en su ignorancia, no en la de los demás. Eso decía cuando íbamos a hacer un examen. Confíen en su ignorancia, no en las de su vecino. Se me hace tan acertado. Pero es difícil confiar en mi ignorancia, porque mi ignorancia es multienciclopédica. ¿Cómo le hago? Y ahí entramos en otro terreno que tiene que ver con esto a lo que me refería hace un rato de el otro como enemigo, como modelo, como aliado. ¿Cómo poder confiar en lo que yo pienso? Y pongo antes de lo que yo pienso el confiar. ¿Qué es confiar? Porque aparentemente hay un divorcio ahí entre pensamiento y confianza, como que la confianza tiene que tener otro sustento que no sea lo que yo pienso, porque de antemano doy por hecho que lo pienso porque algo de mi afecto, porque mi sentimiento, como decía hace un rato de la ciencia y de mi amigo, por supuesto que está puesto ahí. Y entonces lo que yo pienso está contaminado, diría mi amigo, contaminado por lo que yo siento.
Y qué decir, por ejemplo, que le faltaba a mi amigo leer a Bachelard en ese libro de la formación del espíritu científico, ¿no? Donde es muy claro, Bachelard dice, toda noción que se quiera pasar por conocimiento objetivo tiene que pasarse primero por un psicoanálisis. Ya, ni siquiera lo tengo que decir yo, ya está dicho desde hace mucho. Pero a mi amigo esas lecturas no le daban, ¿no? Entonces era cómo quitamos la emoción humana para que el pensamiento sea verdaderamente objetivo y entonces pueda dirigir, lo digo con esa misma vehemencia, pueda dirigir nuestros destinos. Esa dificultad es justamente la que está en este lugar del otro tan ambiguo. Ahora sí me refiero a estas condiciones, porque al mismo tiempo que es amenaza, es alguien que me debe proteger. Y yo le exijo que me proteja. Y si no me protege, lo voy a agredir. Ahí está la lógica de la guerra nuevamente. Y aquí en México hemos tenido episodios muy lamentables, verdaderamente muy lamentables, de agresiones al personal de salud, médico, incluso hubo un asesinato que luego se lo atribuyeron a otras cosas, pero en condiciones verdaderamente muy sospechosas, un médico asesinado. Y uno dice, bueno, sé de otros lugares donde vivía una enfermera y entonces la corrieron del edificio porque la enfermera trabajaba. Eso es de horror. ¿Qué lugar tiene el otro? ¿Qué lugar le estoy exigiendo? Le estoy exigiendo que me cuide. Y que me cuide es que ni se me acerque. Eso lo puedo detectar en la enfermera, pero seguramente han tenido ustedes experiencias, no sé, saliendo al mercado a hacer cosas así similares. Yo en particular las he tenido. Yo vivo en un lugar donde circula muy difícilmente un coche cada hora, y a los lugares donde voy a caminar y a trotar, pues si acaso me encuentro con 2 personas, 3 personas, y no llevo tapabocas. Y me ven feo. Ahora sí que me ven como diciendo, este condenado, ¿cómo no hace por protegernos, no? Y no hacer por protegernos es, bueno, ¿y qué es lo que tendría yo que hacer? Por supuesto que ya me llevo mi tapabocas en la bolsa, porque si me topo con alguien, me pongo el tapabocas, a mí no me pasa nada, y ya se acabó el problema, ya no me van a ver feo. No lo hago porque no me vean feo, sino de verdad lo hago porque se sienten verdaderamente amenazados por alguien que los tiene que proteger. Este es un lugar tan ambivalente, tan difícil. ¿Qué lugar le voy a dar al otro? Aquí se combina, siguiendo a Freud, el aliado con el enemigo. Es mi aliado, pero es mi enemigo, si lo ponemos en esos términos. Pero eso es nada más nombrarlos y darles un lugar. Me es más importante que se dijera, a ver cómo entro yo en relación con aún teniendo miedo, que no se puso el tapabocas. Y eso es darle un lugar de otro. ¿Por qué? Primero averiguar por qué no se puso el tapabocas, antes de aventarle una lata de cloro en la cara, ¿no? Que es algo de lo que ha sucedido aquí. Bueno, voy a decir una última cosa, porque para variar son pocas páginas las que tenía escritas, pero mi asociación libre es terrible. El sujeto atrincherado, ¿a qué lo atribuyo? Y uso el modelo como si fuera un ajedrez. Espero que todos sepan cómo se mueven las piezas en el ajedrez, pero este sujeto lo tiendo a entender como el rey, muy al modo como lo llamaba Freud de His Majesty the Baby, ¿no?
la introducción del narcisismo, ese es el rey, que no quiere perder su individualidad, que está amenazada porque él tiene ahora que preocuparse por otro, en fin. Y sin embargo el rey tiene un movimiento tan, diríamos, tan limitado. Los que juegan ajedrez saben que el rey solo se puede mover una casilla por vez, ¿sí? En cambio, las otras piezas, los caballeros, todo lo que configura el ejército del rey, pues se mueven de una manera singular. Curioso, los caballeros se mueven de una manera que es la única manera que la dama no puede moverse. Vayan ustedes sacando sus conclusiones de esto. Y bueno, tiene el ejército de peones que son todos sacrificables. ¿Cómo se puede defender el rey? Yo entendería una defensa dando batalla, porque enrocarme sería en lenguaje ajedrecístico para estar detrás de una torre, que es la única pieza con la que se puede hacer el enroque. Enroquearme ahí no es defenderme, es si acaso protegerme. A eso es lo que yo llamaría atrincheramiento, ¿sí? Y que se encarguen los demás de defenderme. Que mi ejército sea el que me defienda. Muevan las torres, la reina, los peones, los caballos, los alfiles, ¿sí? Muévanse por todos lados, me tienen que defender a mí. Curioso que por supuesto viene de una cultura de, no sé si llamarle reyes, porque eso lo inventa, el ajedrez lo inventa un indio de la India. Es esa famosa anécdota que pide en premio, que el rey le ofrece, ¿qué premio quieres? Le dije, mira, le dicen, para el primer cuadrito un grano de trigo, para el segundo 2, para el tercero 4, para el cuarto 8, y así se van multiplicando. Entonces el soberano aquel dijo con mucha facilidad, claro que sí, a ver, dénselo. Y al rato regresaron y dijeron, es imposible. Tendríamos que cubrir la tierra con 2 centímetros de granos para poderle pagar a este hombre lo que está pidiendo. Sí, la secuencia matemática es tan expansiva que no había manera de juntar ese pago. Bueno, viene de ahí un soberano que por supuesto tiene a sus vasallos que tienen que protegerlo como ha sucedido con todos los soberanos. Protegerlo de que lo maten. El jaque al rey se termina, puede haber muchos jaques antes que son amenazas de muerte, ¿sí? El jaque al rey se termina con el jaque mate. O se termina con el suicidio. El contrincante tira la pieza. Me ganaste. No quiere ni siquiera dejar que lo maten. Yo me suicido. ¿Sí? Perdí todo, yo me suicido. Hay muchas analogías en el ajedrez que pueden servir para eso. Pero lo que quiero poner énfasis aquí en términos del sujeto es que el sujeto no es el que da la batalla, el rey no es el que da la batalla. La batalla lo dan todas las otras piezas. Para proteger al rey, a His Majesty the Baby. Claro que estoy hablando de narcisismo, ¿sí? Y en ese juego, sí, los buenos ajedrecistas pensarían que ese es un juego de estrategia intelectual. Alguna anécdota, lo digo muy rápidamente, hubo un famoso ajedrecista que se llamaba Casablanca, un cubano, que fue campeón mundial de ajedrez, que alguna vez llegó alguien así que se creía muy, muy fiera en el ajedrez y le dijo, maestro, permítame retarlo a un juego de ajedrez. Sí, cómo no.
le doy 2 piezas, una torre y un caballo. Maestro, pero si usted ni me conoce, dice, justamente por eso le puedo dar estas piezas. Si fuera usted alguien destacado, yo lo conocería. Y como es un ilustre desconocido, bueno, esa actitud pedante, que por supuesto la podemos leer así, ¿no? Si yo a los buenos de veras los conozco, ¿no? Usted debe ser bastante malo y por eso me atrevo a darle de regalo estas piezas. Esa actitud es como la actitud del rey. Estoy hablando de un ajedrecista. Pero los buenos ajedrecistas saben algo más, que no se trata de un juego intelectual, no se trata de un juego nada más de estrategia dirigida por la razón. Por eso era importante que se pusiera a competir a los ajedrecistas con las computadoras cuando empezaron a salir. A ver, aquí tenemos a una computadora que calcula muchísimo más de lo que tú puedes calcular. Finalmente le ganaron los ajedrecistas a las computadoras. ¿Qué pasa? Que la computadora no tiene la versatilidad que puede tener un ser humano que está valorando también aquello a lo que se le da valor. Un ajedrecista que funciona solamente con la cabeza seguramente va a perder. Tiene que saber, a ver, cómo se espanta el contrincante si yo de repente le hago una jugada muy temeraria. Está muy atento a las emociones, el buen ajedrecista. Está muy atento a la forma en que valora sus piezas, en cómo las mueve, cómo las protege o no, cuáles sí, cuáles no. Eso que la propia jerga ajedrecística se llama el juego sucio. Sí, se trata de a ver quién come más. No, eso es muy voraz, ahora sí que muy infantil, ¿no? Se quiere agarrar todo el pecho en un mordisco. No, el buen ajedrecista no calcula solamente las posibilidades, sino que, digo solamente, claro que las calcula, sino que las calcula en función de la estrategia que implica todas estas valoraciones que hace su contrincante. ¿Cómo se espanta si yo de repente abro mi juego? ¿Le doy un buen platillo a comer o no? Es decir, hay mucha, por así decirlo, mucha psicología en el juego del ajedrez. Yo diría incluso que es más, sucede en todos los juegos, ¿no? Pero es más un juego de psicología que de táctica guerrera. Y ahí es donde nos topamos últimamente con nuevamente esto de la ciencia. Pero no solamente la ciencia, y con esto ya termino. En este jugar con las palabras que acabo de estar haciendo, con las ideas, con los sentidos, me parece que es muy importante a estas alturas, y esto va dirigido a los psicoanalistas, el que se hagan la misma pregunta que me hizo mi hermana, pero en tantos psicoanalistas, no como personas. ¿Cómo van con su encierro? Esto quiere decir que en efecto estoy pensando que en muchos sentidos el psicoanálisis o los psicoanálisis, porque desde ahí habría que empezar, que es una variedad cada vez más abundante, los psicoanálisis crean su propio discurso y ahí se encierran. Y entonces tejen sobre su propio discurso como si fueran dueños de la esencia humana o de la única condición humana actual. Ya sabemos lo que es el hombre, funciona así y funciona, y el otro y el superyo y lo que le quieran poner. Aquello que está historizado, que fue la contribución, como yo lo leería,
que hizo Lacan al psicoanálisis freudiano, de repente ya se congeló. Así lo siento. Y como que en este encierro no hay nada que preguntarse más que cuestiones pragmáticas de la clínica. Ay, claro, ahora que estamos encerrados, ¿cómo le vamos a hacer con la clínica? Y hay que poner de cabeza la clínica. Y yo no olvidaría que de la clínica es donde nace la reflexión psicoanalítica. Y si nada más ponemos de cabeza la clínica y con todo lo demás seguimos igual, ahora sí que estamos condenando a los psicoanálisis a su propio encierro. Y hay que preguntarles, ¿cómo vas con tu encierro? Ahí lo dejo. Pues casi nada, doctor, lo que nos deja, ¿no? Nos deja ahí una bomba para desmenuzar, para manipular con mucho cuidado. Es como una granada, me parece lo que usted ha puesto ahí en el centro. Y sí, yo creo que sí da para pensar este tema del encierro, esa forma en la que usted define el confinamiento, confinados, juntos muertos, ¿no? Con el otro muerto, muerto con el otro, es muy fuerte, ¿no? Así como usted lo pone. Y es que sí, este encierro de la clínica psicoanalítica, pues no data de la pandemia para acá. Es este encierro sí que a veces tiende al fetichismo de las cuatro paredes del consultorio, al fetichismo del diván, al fetichismo de esa forma de clínica que parece esta pandemia viene a romper, pero no por este tema si de lo virtual o no, que entiendo es muy importante, sino precisamente por la forma de abordaje en la que iniciamos. En el caso de catástrofe, en el caso de guerra, porque usted vuelve a hablar de guerra, ¿no? Yo hablé de tsunami, por ejemplo, que viene, nos cubre y deja una cantidad impresionante de muertos, sobre todo en México. Cada vez que lo menciono, son muchos más. Comencé diciendo 30,000, después dijimos la semana pasada 50,000, estamos alrededor de los 60,000 muertos el día de hoy, ¿no? Con unos efectos devastadores que aparecerán sin duda en la clínica. Entonces, ahora que usted hablaba de este juego de palabras que hizo, sí, conjeturar, ¿no? Coincidir, conversar, conspirar y convivir, ¿no? Yo diría hasta convivir, porque cuando habló de este libro de El arte de la guerra de 1520, pues que ahorita me acordé también del otro más reciente, El arte de amar. Fromm, ¿no? sí. De Fromm, exactamente, que pues ya data de nuestro tiempo, más contemporáneo, pues, y más acercado a lo que estaríamos viendo como una serie de estrategias y de tácticas, uno para vencer al enemigo, otro para amar al compañero, a la compañera. Entonces, en este tema de las estrategias, el arte de la guerra implica someter al enemigo sin luchar, que sería un poco lo que estamos haciendo nosotros al escondernos, al tratar de sobrevivir. Pero con esto sí obtura, parece, la posibilidad de convivir e implica el riesgo de quedarnos confinados. Bueno, redundo en esa idea que me parece que es importante, no para que la piense yo solo con usted, ¿no? Sino pues están todos los compañeros escuchando. Quizá en relación a esto que dicen de la excelente analogía, ¿no? Del ajedrez, un poco para dar tiempo a que se generen algunas otras participaciones. Sí, creo que sí es una analogía también, sí, muy, muy pertinente, muy ad hoc, este tema de los peones, ¿no? Defendiendo, protegiendo todos estos discursos, ¿no? Habría que ver qué ubicamos ahí en el lugar del amo, ¿no? En el lugar del rey. Creo que sí, la confianza en la ciencia por encima de la confianza al prójimo. En realidad estamos esperanzados a la
una. Y en el intermedio no hemos generado una serie de estrategias de atención siquiera. Y vamos otra vez al tema del psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis está así, confinado, esperando, quizá atendiendo a sus pacientes que tenía previos, a distancia, pero no hay una estrategia de atención, digamos, en esta crisis. Por un lado, tomando alguna de las ideas que dijo, este tema que suele ser un tabú, el tema de los médicos agredidos, donde aparecen como víctimas, pero es que justo estos médicos, en muchos otros momentos, representan precisamente esa voz de la ciencia que borra lo humano, que raya en lo perverso y que genera este tipo de ataques. Quiero hablar específicamente no de los médicos, sino del discurso médico, del que los médicos también son víctimas muchas veces, de ese tipo de prácticas discursivas. Y he escuchado quien dice, no, que no los bañen de cloro, que los bañen de ácido, ¿no? En esta escalada de violencia que vivimos, porque evidentemente eso es muy violento, pero hay que ver ahí que hay todo un tabú, toda una historia soterrada de abusos de la ciencia, de abusos de quien se ostenta a nombre de la ciencia para hacer toda una práctica siniestra. Esto que está ocurriendo en México, por ejemplo, los diagnósticos de COVID, ¿no? Donde la gente no muere de COVID, pero como el gobierno federal está pagando a los hospitales privados y a los hospitales de los estados la atención por COVID, entonces todo el que entra representa ganancia para los seguros privados, para que el gobierno los pague y entonces muera de lo que muera, se asienta en el acta que fue por COVID. Entonces hay todo un río revuelto, ¿no? Con todas estas circunstancias, en México por lo menos, de abusos en estos campos. A ver si ahí ya hay algunas otras ideas. Si me permites nada más con esta idea, es que en efecto el tema de este lugar difícil de la ciencia, yo dije, y eso lo asumo y lo sostengo, los usos que se hace del pensamiento científico, ahí hay algo de perversión que ni siquiera lo quiero utilizar como un insulto. Ya no es la misma ciencia de la que estamos hablando a la que podemos, de la que cotidianamente tenemos. Y en efecto, sí, no estoy diciendo con esto, por eso les decía, hay que ser muy cautos. Quizás no debía haber dicho nada, pero pues tampoco me sirve nada callar, ¿no? Porque veo que así suceden las cosas. No se trata de decir, no, sí, la ciencia nos está engañando. No. Así como dicen, y acaba de intervenir alguien que decía, esta situación en la que nos coloca la pandemia. No. El pobre virus, yo a veces lo pienso y digo, hijo, todo el mundo lo está atacando y él le echan la culpa, él es el enemigo. Y si lo humanizáramos un poquito, diría, ¿y qué está haciendo el pobre? Recibiendo nada más los insultos y todas las piedras. Dice, si yo ni los quiero matar. Al contrario, los biólogos dirían, los virus son indispensables para la evolución de las especies. Indispensables. Y ahora resulta que este es el enemigo. Es decir, ¿dónde está el tema? No en el virus. Por eso decía yo, es en la forma de encararlo. En de antemano darlo por enemigo. No, eso es un enemigo que, como otros muchos virus, va a vivir en nosotros. Es decir, es otra manera de decir, yo lo tomaría así, el enemigo de verdad lo llevamos dentro. No necesitamos uno que venga de afuera.
simplemente para recordarnos que somos nuestros propios enemigos. Y así como decías de Fromm del arte de amar, pues está también el hombre lobo del hombre. Pero no hay que pensar de uno a otro. Estamos en una autofagitación tan loca, ¿no? De cómo nos consumimos, y en esto que percibimos como vamos a acabar con nosotros mismos, cada uno, ¿sí? No, mejor me tomo de una certeza. Está bien, hay que tomarse certezas, pero cuando esa certeza nace de otro, ahora justamente lo que intentaba decir, en este otro, con esta posición tan ambigua, ¿en quién carambas voy a confiar? Me lo deja, ahora sí que, todo yo, ¿no? Como se diría por ahí. Sí, todo yo, pues sí, todo tú. Pero es que puedo confiar en, no, puedes confiar. Y este cambiar, por decirlo muy esquemáticamente, la confianza nacida del amor, por eso que es como, parece como pretensión, que el amor nazca el amor, la confianza del amor, nazca del saber de la ciencia, nazca de la razón, nazca de esto tan despojado de sentimientos. Por eso les ponía el ejemplo de mi amigo, ¿no? ¿Qué lugar? ¿En quién puedo confiar? La ciencia me dice, confía en mi palabra. Se está colocando por encima del otro. Ahí sí que casi diríamos es el otro mayúscula. Si no es el otro semejante. Si tengo que confiar en ti. Y es que ese es el discurso de los usos que le dan a la ciencia en serio. Yo a la ciencia en serio le tengo mucho respeto. Pero los usos que se le dan es, si no está científicamente comprobado, que a veces, por supuesto, es una frase que está justificada. Si no se vayan a inyectar cloro como hizo algún estúpido ilustre gobernante en los Estados Unidos, ¿no? No, eso tampoco. Pero hay que poner énfasis también en eso, no simplemente descalificarlo. Y no simplemente decir es que no tiene fundamento científico. ¿Cuántas frases ha inventado la propia ciencia médica para decir no lo sé? Por nombrar algunas: efecto placebo, autosugestión, remisión espontánea. Sí, hay un buen grupo de palabras ahí que son confesiones de parte. Es una manera de decir, no tengo la más remota idea de por qué se curó esta persona, pero bueno, se curó, remisión espontánea. Digo confesión de parte, por supuesto, de todo lo que significa el terreno de lo que ignoran. Porque la medicina, la medicina práctica, funciona con estadísticas. De mí no sabe en tanto parte de una estadística. Y ahí va la historia natural de la enfermedad. Es decir, no se le puede pedir además a un médico que piense en otras cosas. Bastante tiene ya con lo que está pensando y bastante tiene habilidad con lo que está pensando. Pero eso es justamente, ese es otro tema, es un tema que está mucho más cerca de nuestra competencia, por ponerlo así, ¿no? Nos compete a nosotros. Bueno, Ludens, muchas gracias por la organización. Carlos, un placer escucharte. Y yo me preguntaba acerca de los enemigos y los amigos, aliado, enemigo, modelo, y cuál sería otra posibilidad. También recién mencionaron la deshumanización, que bueno, coincido con vos que bueno, en este momento no sé, depende del caso, depende del contexto, depende de quién, o sea,
no hay una nueva normalidad, sino que somos seres ordinarios ante situaciones extraordinarias, lo cual hace que se muestre lo que ya hay, quizá. Pero bueno, mucho y más. Entonces, te quería consultar acerca de eso, aparte de, bueno, de una confianza necesaria y también ganada, ¿no? Como vos decías antes, había un seguimiento de qué decía y cómo actuaba alguien para confiar. No es solo confianza porque lo dice tal o cual y no lo conoces y no sabes de dónde vino esa información. Bueno, entonces esa es mi pregunta. ¿Cuál sería otra modalidad? Bien. A ver, empezando con otros lugares posibles. Se me ocurre, el otro es amado, odiado, reverenciado, respetado, dignificado. Escoge la que quieras. Por supuesto, puedes meter una en otra. Es que el amado es aliado. No es lo mismo. No es lo mismo. El odiado es el enemigo. No, tampoco es lo mismo. Sí, hay muchas maneras. Yo diría que es demasiado, a lo mejor Freud se levanta de la tumba, es demasiado temerario hacer una tipificación tan universal del lugar que ocupa el otro en cada uno. Es como si nos dijeran, lo tienes que meter en algunas de estas casillas. O es tu aliado, o es tu enemigo, o es tu modelo. Va. Yo no puedo inventar otro lugar para ese mi semejante. Porque Freud se está refiriendo al otro en semejante, pues. Por eso habla de la psicología social. Y pues tengo infinidad de lugares. ¿Por qué de dejarlos nada más ahí y desde ahí tratar de entender y explicar todo? Ni más ni menos que para entender el movimiento de las masas, como lo hizo en ese trabajo. Bueno, ahí es donde yo leo específicamente, escogí ese ejemplo, pero ahí es donde yo leo, por supuesto, una lógica de guerra. Así se llamaba a los que estaban en contra del nazismo, eran los aliados. El nazismo era el enemigo. Y el modelo, seguramente Viena, que la destrozaron los nazis. El modelo de civilización era Viena. ¿Por qué? No le estoy pidiendo a que Freud lo pensara de otra manera. Qué bueno que lo pensó y seguramente a todos nos ha servido muchísimo eso, como tener una referencia de por fin hay un lugar del otro, ¿no? Y si un lugar, obviamente, un lugar que le otorgamos. Sí, lo que pasa es que con eso dejamos fuera muchos otros lugares posibles. Esa sería mi opinión al respecto de tu primera pregunta, que creo que tiene que ver con la otra parte, que si me la recuerdas, porque yo lo conecté rápido, ¿qué era la otra pregunta? Que dije con mucho seguido, no me acuerdo, me acordaba de eso, ¿no? Al principio era en relación a lo, bueno, alguien mencionó lo deshumano, ¿no? Que se está deshumanizando esta pandemia, pero yo lo saqué de la pandemia y te lo pregunto en relación a que cuando se habla, por ejemplo, de lo humano y de lo inhumano, que es hablar como del amigo del enemigo, que es hablar de lo bueno y lo malo, ¿no? Otra cosa es lo que me hace bien o me hace mal, y otra cosa es hablar de lo bueno y lo malo, una estandarización de eso. Pero lo deshumano queda por fuera, ¿no? No sería inhumano, sería otra cosa. ¿Cómo que? ¿Qué sería? No sé si sería algo en específico o cada quien tiene que inventar su qué sería, su queso, qué sería. Bueno, eso es justamente como dar por supuesto que lo humano ya está hecho. Yo lo pienso de otra manera.
Yo pienso que lo humano es el creador de su propia humanidad, no solamente en el sentido que habría pruebas también de cómo entiende lo humano, que es una creación humana, sino además hasta en su propia biología. Creo ahí Luis que está muy metido en el tema, Luis Tamayo me refiero de eso, a lo mejor ahorita nos da un poco de luz en eso, pero obviamente el régimen alimenticio, uno de los problemas ahora por el cual está teniendo tanto impacto el coronavirus, pues no es nomás por humano, ¿no? Es por humano mal alimentado, con estas condiciones de vida, con bla, 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 así. Lo ha generado su estado físico, lo ha generado la cultura. No es un accidente meramente biológico, ¿no? Entonces, yo soy muy cauto, contigo particularmente, Yara, en las pláticas que hemos tenido, porque sí, se puede decir de lo humano, y yo diría, bueno, ¿y quién se atreve a decir que yo lo tengo ya agarrado de los pelos, lo que es el ser humano, como para hablar incluso de deshumanizado? Es una alusión que hay que respetar, por supuesto, porque sabemos que tiene un contenido moral, ¿no? Toda una ética en esa palabra. Pero por otro lado, el mismo Freud, en un trabajo que a ti te encanta, que es el de ¿por qué la guerra?, diría, pues es que así somos los humanos, ¿no? Somos brutales. Tampoco lo creo. Sí, no soy ni en ese sentido filosófico ni de Hume ni de Locke. No es que nazca malo o nazca bueno. No, así nos hacemos. ¿Por qué nos hacemos así? Eso ya sí es una historia muy larguísima. Pero sí, lo deshumano, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, no pertenece a lo humano. ¿Qué es lo que no pertenece? Pues igual que en mi currículum, es como enunciar todo lo que no es. Y eso es infinito. Como mi currículum, como al principio decía, ¿no? Mejor poner en mi currículum que no soy epidemiólogo, no soy científico, no soy... Es infinita la lista de lo que no soy. Pero no necesariamente eso me convierte en un desposeedor que anhela eso. Eso tiene que ver, y valdría la pena ya aprovecharlo en un seminario, con lo que alguna vez platicábamos tú y yo con respecto a la falta. La falta, esa mayúscula me estorba. Pero bueno, eso es otro cantar. Bueno, en primer lugar, gracias obviamente al equipo de Ludens, a Lilia, por supuesto, y bueno, claro, a Carlos. Creo que esto ha sido una conferencia muy interesante, realmente muy interesante. Es un intento de mostrarnos una posición claramente analítica, es decir, de ruptura con todo, con lo establecido, incluso con lo establecido en el psicoanálisis mismo. Eso me encantó porque precisamente, te acordarás, Carlos, de cuántas veces con Alejandro, cuando creamos el taller, pues discutíamos todo ese asunto de la formación al interior del CPM y decíamos, pero ¿cómo es eso de formar psicoanalistas y de entregar títulos? Eso, pues obviamente nos generaba mucha comezón en todas partes. Ajá. Porque pues nos dábamos cuenta que implicaba ¿cómo decirlo? Como un blasón, ¿sí? Como un atributo yoico, precisamente todo lo contrario de la falta. Y además encima implicaba una transferencia interminable. ¿Por qué? Porque si yo tengo necesidad de que el otro vea mi título, estoy diciendo, pues con eso sigo en transferencia. Y si sigo en transferencia, pues entonces ¿cuál fin de análisis? O sea, es un problemón. Me encantó. O sea, decir, pues es que yo no sé bien lo que soy.
Bueno, no lo dijiste así, pero es lo que yo escuché y creo que va en el sentido de lo que planteabas, porque ciertamente, y déjame decirte, no sé si te lo comenté alguna vez, pero una vez vino a dar aquí un seminario a Villahermosa Guy Goffé, cuando era director de l'École Acadienne de Psychanalyse. Y entonces lo invitó nuestra amiga Carmen Tinajero allá a Villahermosa. Entonces, bueno, yo andaba por ahí de colado porque me pidieron que tradujese. Y entonces, en una de esas reuniones, en petit comité, o sea, nada más nosotros tres, Guy Goffé dice, ay, este psicoanálisis que hacemos tan poco. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo es eso? Sí, pues casi todos la gente que viene a verme, pues realmente no quiere psicoanálisis. O sea, muchos quieren una especie de confesor, otros quieren, pues, no sé, un buen amigo que los acompañe. Pero a tener un analizante que me coloque en el lugar de analista, eso es poco. Y no sé la experiencia de ustedes, pero también es la mía. Hay personas que no requieren, o sea, que vienen buscando otra cosa y que está bien, o sea, que soy yo para juzgar. Pero así como un papá es cuando tiene un hijo, un analista lo es cuando tiene un papá. Ajá. Un papá analítico, un otro, ajá, que lo escucha, que lo acompaña, que es testigo, que es secretario porque le guarda secretos, que es un tercero, todas estas nombres que le da, que va a ir dando Lacan en el curso de sus planteamientos, y que ciertamente en cada ocasión se ve si uno está en posición analítica o no. Ajá. Está bien, es así. Ajá. Pero entonces la cuestión es que lo que aparece muy, muy evidente y muy claro es que no puede haber títulos de. No puede haber, porque es circunstancial. Ajá. O sea, no se puede saber con antelación. Y además me encanta porque muestra precisamente lo efímero también de nuestra propia práctica. En ocasiones uno está en posición de analista gracias al analizante que está ahí. Y en otras no. Lo coloca uno en otro lugar y está bien, es respetable todo eso. Entonces, muchas gracias, Carlos, porque eso está presente, no solamente en lo que dijiste, sino en la manera como lo dijiste. Porque, bueno, tú no te atreviste a decir cómo termina horriblemente Nietzsche el anticristo, pero es horrible. O sea, él dice, ya no me acuerdo muy bien, pero dice algo así como, comer con un sacerdote es casi una vergüenza, no me acuerdo, pero lo dice horrible. Dice, la historia sagrada es historia maldita. Bueno, esto sí lo dijiste. Bueno, no así. Y dice otra cosa. Refiere a... Bueno, a Dios. Dice, Dios es un insulto. Eso también está al final del anticristo. Entonces, ¿por qué? Porque Nietzsche, o sea, era el que rompía con todo, ¿no? Ahí estaba rompiendo con todo. ¿No? El Anticristo, junto con Ecce Homo, fueron las dos obras que proscribió su hermana. Eran lo peor que le podía haber escuchado a su hermano, esta mujer tan pía que era Elisabeth Förster Nietzsche, ¿no? Entonces, y además, último detalle, nada más, perdón, porque también estoy tomando mucho el micrófono, que es un amigo que se llama Jorge Riechmann, que es un filósofo de la Autónoma de Madrid. Él dice una frase que te va a encantar, que dice, la ciencia es algo demasiado serio para dejarlo en manos de los científicos. O sea, precisamente, ¿por qué? Porque los científicos además son muy fáciles de manipular. Esto lo hemos visto precisamente cómo las grandes corporaciones manipulan a los científicos. Es decir, les ponen retos. A ver, ¿existirá alguna manera de hacer que este
polímero, que es la baquelita, sea suavecito. Entonces el científico dice, pues déjame a ver, le voy a adicionar sustancias. Y sí, le meto un ftalato y le meto, y le inyecto aire. Y entonces, ahí está. Sí, mira, se puso suavecito. Ah, perfecto, maravilloso, aquí está tu dinero, firma tu de confidencialidad y ya, adiós, gracias. Se queda con la patente de la empresa y nadie se pregunta sobre los efectos que van a tener los ftalatos en la salud de la persona. ¿Por qué? Porque a la corporación no le interesa. El científico, pues, firmó su contrato de confidencialidad, ¿no? Resolvió el reto, le pagaron por eso, y no puede decir lo que hizo por el contrato de confidencialidad. Es decir, los científicos son utilizados por las corporaciones. Y cuando los demás nos comenzamos a enfermar a causa de los productos, pues no hay nadie responsable, porque las corporaciones pues tienen responsabilidad limitada, son personas legales, nunca van a la cárcel. Entonces, el científico sí es brillante y muchas veces es crítico, pero se le tienen que dar, y eso lo saben hacer muy bien las corporaciones, se le tienen que dar retos muy precisos. Nunca tiene que tener la película completa, porque si no puede, su propia posición moral podría impedir que hiciera los descubrimientos que le piden. Pero es muy fácilmente manipulable. Entonces, por eso, bueno, estoy repitiendo el análisis de mi amigo Jorge, o sea, de Riemann, que es que los científicos, pues, o sea, la ciencia es demasiado seria para dejarla en sus manos. Pero bueno, gracias Carlos otra vez y ya seguiremos platicando como siempre y qué gusto oírte. Muchas gracias. Pero antes de hablarle a usted, le voy a hablar al doctor Luis Tamayo. ¿Es doctor usted también? ¿Sabe que cuando usted hablaba de estos científicos tan peligrosos, recordé cuando era chica y vi a Frankenstein, la película Frankenstein? Y a mí siempre me dio mucho miedo no Frankenstein, el científico. Así que de pequeña yo ya estaba medio como olfateando, ¿no? Que estos señores se traían cosas muy siniestras. Bueno, para hacerle una pregunta o un comentario, doctor Carlos Fernández, me quedé pensando en el narcisismo, ¿vio? Esta cosa que se ha tornado patológica. Acá, yo soy de la Argentina, por las dudas digo, no hace falta que aclare, pero veo que hay realidades como realidades diferentes. Bueno, no, le quería decir que acá el narcisismo, le digo, se vende hasta en los kioscos y tiene mucha demanda porque hay ofertas. Y creo que uno de los responsables de esta oferta del narcisismo ha sido la psicología. La psicología desde el lugar de esto de implantar cierta doctrina de que yo todo lo sé, yo todo lo puedo, tengo que ser feliz, tengo que tener éxito, tengo que tener fama, porque mi narciso es sumamente valioso e importante y no valgo nada más que yo, después yo y en tercer lugar yo. Esto le digo que he aprendido muchísimo y la verdad que ha hecho mucho daño, ¿sabe? Porque se ha metido en fisuras de distintas disciplinas y el psicoanálisis ha tenido que dar batalla, una batalla más, inclusive con la pandemia, mucho más incrementada. Porque en esto de que tengo que saber todo, yo no sé si lo comenté en algún momento, pero por ejemplo, un grupo de anticuarentena que se ha plantado frente a la Casa de Gobierno o al Congreso, no me acuerdo en este momento, pero que hicieron una manifestación, una señora planteaba que para poder creer en el COVID-19 necesitaba que le traigan una autopsia para ella poder confirmar que realmente el virus existía, y entonces ahí iba a ver si hacía o no cuarentena. Digo, esto de saber, de querer saber, de tener opinión para con todo,
de tener certezas, algo que a mí me preocupa mucho, porque si no se instala la duda no vamos para ningún lado. Bueno, me gustaría que usted me ayude a pensar o nos ayude a pensar con respecto a este narcisismo patológico, como yo lo cito, porque está haciendo estragos. Desde, por supuesto, también una postura política que trae el neoliberalismo, que bueno, me miro el ombligo porque de esa manera te controlo mejor, ¿no? Bueno, hasta ahí llego, doctor. Muy bien, muchas gracias. Rápidamente, sí, hay esto que usted señala, digo que no sé, pero aquí había un anuncio en México que no me acuerdo de qué era, pero salía un argentino diciendo, y yo sencillito y carismático. Y bueno, ya está todo dicho. No sé cómo sea, yo no creo que sea particular de Argentina. Me parece que tiene que ver, vaya, es parte de la cultura, es parte de una cultura que justamente inviste narcisistamente a través de títulos, doctorados, postdoctorados y demás cosas. Pero cuando digo de cultura no quiero decir ni siquiera que sea el sistema educativo, es la cultura toda. Se supone que alguien que va a dar una plática, como es mi caso, ¿no?, sabe. Bueno, por eso quise hacer toda esta reflexión el día de hoy de las cosas que no soy y no sé tampoco. Yo no sé cómo vaya a salir esto, no sé, lo que sí tengo algunas claridades muy personales de qué lugar está moviéndose ahí la subjetividad que es, como decía, sí, me parece que está agonizando, pero todavía no la daría yo por muerta, por eso cambié el título pero la subjetividad, la noción de subjetividad admite una cierta cuota, diría yo, de narcisismo. Cuando esto está exacerbado, ahí ya hay algo que tiene que ver con lo que yo escucho muy cotidianamente, este discurso de la ciencia, con el que se invisten muchísimos, ¿no? Y aquí, a mí me parece de Argentina algo muy importante, y es que no se usa, esto me lo enseñó además mi amiga Ayara, no se usa con frecuencia el doctor en la Argentina. Ahí es tú y cómo piensas y bla, bla, bla. Aquí es casi una regla de oro. Tienen que empezar por decir doctor y el señor no se lo añaden ya por... Y claro, aquí hubo mucho vasallaje durante la colonia, a esas cosas también me refiero, ¿sí? Convivieron muchísimos años entre indígenas, en el sentido riguroso del término, y los coloniales. Sí, no hay la cultura de... Aquí es muy frecuente escuchar cuando alguien hace una pregunta y si no se entendió bien, el otro dice, mande. ¿Cómo que mande? Con esas pequeñas cosas daría cuenta de que se juega de manera muy distinta en un país que en otro, ¿sí? Aquí es muy importante que uno sea muy respetuoso. Esto no califica necesariamente irrespetuosos al que no dice señor doctor, como sucede allá en Argentina, ¿no? Es decir, que también esta noción del narcisismo creo que tendría sus bemoles en cuanto a su universalidad, dependiendo de dónde estemos hablando, ¿no? El His Majesty the Baby, por supuesto, eso yo lo compartiría también, claro que ahí está en un principio, pero más pronto que tarde, en muchos lugares, ese lugar es desplazado. Y no necesariamente
necesariamente implica echar a andar todo este mecanismo de que ahora el hijo rival y el padre rival, no, para nada. El concepto de lo humano es otra cosa, por eso acudí a los indígenas, porque hay una gran sabiduría, que no conocimiento, sabiduría en esas comunidades, que en muchas se conserva esta idea de que están aquí para ayudarle a los dioses. Es otro lugar totalmente distinto del que puede figurar el psicoanálisis europeo, ¿no? No quiero decir que haya que hacer un psicoanálisis indigenista, no. No, lo que quiero decir es que ahí me resulta muy elocuente esta idea de los psicoanálisis. Es que hay mucho psicoanálisis, hay cosas que por supuesto se tienen que preservar, pero hay otras cosas que tenemos que acomodarla a la oreja, a lo que estamos escuchando, y más que a la oreja diría yo a las tripas. Ahí estamos escuchando y ahí hay que acomodar otras cosas porque no alcanza. Por lo menos a mí no me alcanza. Tendría que estirarlo demasiado para que fuera mi enemigo, mi aliado, mi modelo. No, hay otras cosas que están en juego ahí y me parece que eso, por lo menos yo diría idealmente, ahí conduciría yo el psicoanálisis. Por eso pienso al psicoanálisis más como un arte poética que como una ciencia o como una técnica para escuchar. No. Se trata de ver qué se crea entre uno y otro, el que está en el diván y yo, el que estoy en el sillón, que los dos estamos en el análisis, a ver qué carambas producimos con eso. Producimos como discurso novedoso, claro, en favor del paciente, pero también uno se lleva bastantes favores de la experiencia que significa la clínica, ¿no? Entonces, eso está en contra de los psicoanalismos. Esta idea que es muy personal, que hay que no basta con mi idea para que se transforme. No, pues ya lo sé, no estoy diciendo que todo el mundo se transforme de otra manera, pero es algo que vale la pena exponer. ¿Cómo entiendo yo el psicoanálisis? Como para que el tema del narcisismo no sea necesariamente lo que leímos en Freud de 1914, ¿no? No es, yo no lo escucho igual, no lo escucho así. En muchos casos, por supuesto que en otros muchísimos, como buen occidental que soy, claro que lo escucho, están hechos muy al modo. Sí, la cultura ya nos hizo muy al modo de solamente pensar las cosas con ciertos conceptos, y de repente a mí me llegan al consultorio gente que digo, caray, no, aquí no, no me encaja, no le puedo decir ni siquiera que se quedó no le voy a decir de todas maneras, pero no puedo pensar que se quedó en el narcisismo primario o en el autoerotismo, ni me sirve de referencia para pensar, no, es otra cosa. Hay nociones, yo lo he platicado, si yo recibo de repente una persona que llega conmigo después de haber salido del brujo de Tepoztlán, yo puedo tratarla igual que si me viene de las colonias más favorecidas. Escucho algo tan diferente que digo, no es posible. No es posible que me tenga que ceñir yo a una doctrina, porque eso me parece que está ahí, un adoctrinamiento, a una doctrina del psicoanálisis para poder escuchar, ¿no? El psicoanálisis se escucha. La teoría, yo personalmente, o eso que se llama, y yo la diría mal llamada teoría, porque ni siquiera cumple con los criterios que la ciencia determinaría para hacer teoría, pero la teoría la dejaría yo para los congresos y para que la gente haga conferencias, y está muy bien ahí la teoría, pero la clínica es otro asunto. La clínica, yo
yo personalmente diría, es que esa es singular. Y bueno, yo incluso las lecturas que hago cuando Lacan dice, cuando yo leo a Lacan y Lacan dice, hay que reinventar el psicoanálisis con cada paciente, yo lo agarro para mi causa. Y digo, ahí está, es mi causa. No quiero decir es que Lacan está de acuerdo conmigo, yo de acuerdo con Lacan. No, lo leo de esa manera que me sirve para mi causa. Como todo mundo lo lee, hay algunos que no lo quieren aceptar, que leen para su causa. No, es que Lacan dice, una cosa es la que dice, otra cosa es la que tú lees. Porque si lo ponemos como igualito, ahí es donde lo convertimos en una doctrina que va a quedar confinada, o va a hacer que se confine el psicoanálisis. Mencionar el comentario de Carmen Pardo, una queridísima psicoanalista de aquí de México, que hemos aprendido mucho de ella, algunos de nosotros, y bueno, ella dice, no es lo mismo encerrado en casa para cuidarnos que confinado, finado, muerto, mientras sigamos pensando, creando y preguntándonos cosas, aspectos que no son de estar muerto, sino vivo. Me gustan estos eventos que hacen pensar.